Bienvenidos, un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestro particular viaje que hacemos cada semana a través de Telemotril, en nuestra alquería, viajando en el tiempo a través de las calles de nuestro municipio. Y ahora estamos con la suerte de poder estar en una de las arterias principales de nuestro municipio. Estamos en la calle Catalanes, en pleno centro geográfico casi y también neurálgico del comercio y de lo que ha sido la historia también motrileña. Nos estamos remontando prácticamente en nuestros últimos capítulos al siglo XIX, donde sobre todo pues numerosísimos catalanes se asentaban aquí precisamente en esta calle, buscando el lucro particular, lógicamente, pero a la vez participando de la economía motrileña sobremanera. Y hablábamos pues, de tantos motrileños, Manolo, ilustres al final, que han dejado mucha huella, esos apellidos, esas familias que han dejado, y de los cuales hay muchos documentos, ¿no? Estamos hablando de que muchísimos documentos del trabajo que se hace aquí. Los archivos catalanes del Reino de Gerona, vamos, de Reino de Aragón, que pertenece a los archivos catalanes, y pues al Archivo General de Aragón. Hay muchísimos documentos de los negocios de los catalanes motrileños con Barcelona, la mayoría de ellos procedentes de Gerona, pero con su comercio de cabotaje, sus barcos que iban y venían con el algodón, con el azúcar, con los productos motrileños. Y bueno, pues muchas familias, decía, hay muchos nombres catalanes. Allí abajo estamos viendo la familia, todavía la Casa Los Vilás, que es una familia típicamente catalana que ha conservado todavía su casa en el centro de Motril. Curiosamente en la calle Catalanes, exceptuando alguna casa, ha desaparecido todo lo demás, ¿no? Es decir, la arquitectura que hoy estamos viendo en la calle Catalanes nada tiene que ver con la arquitectura de tipo burgués, de clase media alta, que tuvieron los catalanes y las grandes familias asentadas en esta calle, ¿eh? Es decir, no ha desaparecido todo, ¿eh? Tenemos a Díaz Moreu aquí es decir, aquí en esta esquina está la farmacia, el gran edificio de la familia Jiménez Caballero, el Palacio de los Jiménez Caballero no era cualquier cosa lo que había, que lindaba con la calle Catalana y con la plaza Díaz Moreu, es decir, pero los grandes edificios construidos por los catalanes no ha quedado nada. Pero otra de las calles que cuando uno ve las fotos antiguas de esta calle se sorprende de la modificación tan grande que ha existido en Motril. Yo no hace mucho publicaba en El Faro un artículo hablando de la gran modificación que había sufrido otra de las arterias principales de Motril, que era el Camino a las Cañas. Pero si es que vemos las fotografías de la calle Catalanes y pasé otro artículo diciendo, mira, la modificación tan gigantesca que ha sufrido la arquitectura, para peor. Yo siempre digo que es el problema, peor, ¿no? que cuando es para mejor, dice, bueno, pero... para peor, pero mira que hemos tenido mala suerte el desarrollo arquitectónico actual es de peor calidad que digamos, estéticamente, no en edificios, estéticamente me refiero al desarrollo de la vivienda unifamiliar típica del siglo XIX, ¿no? Que es de mucha más calidad estética, ¿no? Claro. Y bueno, pues... Y es una pena. Y es una pena, ¿no? Una pena. Hay, bueno, aquí comercio hubo mucho. Fijaros que incluso en el siglo XX, hasta gran parte del siglo XX, hubo otro comercio que fue muy famoso, que fue el Bazar Oriental. No sé si nos acordamos del Bazar Oriental, que todavía existe en un lado, pero existió en el otro, está Juguetes Carrión, que era la tienda preferida de los niños motrileños de los años 60, ¿no? Porque era la juguetería de Motril, con todos los hermanos Camacho en la Plaza del Cimbre. Exactamente. Curiosamente, ¿no? Y aquí estuvo, pues, esta casa, que está la farmacia, formó parte de un gran palacio, posiblemente de los... Y existen fotografías. Sí, existen muchas fotografías, una gran casa con torreón de esquina, que últimamente pertenecía a la familia Jiménez Caballero, y se derribó también en los años 70 para construir este edificio también, ¿no? Indudablemente hoy no se hubiera derribado, ¿no? Hoy jamás nadie hubiera permitido, los motrileños hubieran puesto el grito en el cielo si alguien se lo hubiera derribado un edificio como este en la actualidad, ¿no? Pero bueno, la calle ha conservado su estructura comercial, yo creo que menos que la que tuvo en la primera mitad del siglo XX y en el siglo XIX. Seguramente tiene hoy menos comercio que el que tuvo en otra época, porque hoy se ha derivado más hacia la zona de la Calle Nueva y tal,
pero sigue siendo una de las calles comerciales principales de Motril. Y en realidad la calle Catalanes terminaba en la esquina de la calle Zapatero. Y aquí está la placeta de la Monja, que ya la hablamos. Donde teníamos el arco de Castil de Ferro, ¿no? El Puerta de Santiago. Puerta de Santiago, allí abajo, Puerta de Castil de Ferro. Justo y aquí había una muralla que se derriba a mediados del siglo XIX, y con las piedras de esta muralla se levanta la iglesia de los jesuitas en la Plaza del Tranvía. Se derriba. O sea, con este trozo de muralla. Este trozo de muralla, cuando se derriba, a mediados del siglo XIX, las piedras las pide el prior de los jesuitas en Motril para levantar su iglesia. O sea que la iglesia de los jesuitas se levantó con los restos de la muralla que se derribó en esta zona. Claro, una época que ya la muralla, para poner en contacto la zona de la Plaza de España con la zona de la Plaza de las Palmeras, que es la nueva zona de desarrollo de Motril, la muralla estorbaba, ¿no? Y es derribada por parte del ayuntamiento, se derriba en el siglo XVIII por parte del ayuntamiento. Y hay otra historia. Un trozo de muralla grande, ¿no? Sí. Un trozo de muralla grande para sacar de ahí tanta piedra también. Claro. Hay otra historia muy curiosa. Toda la calle está recorrida, o estuvo recorrida, por un túnel que las antiguas leyendas motrileñas. ¿Debajo de esta calle? Sí, debajo de esta calle hay un túnel que contaba las antiguas leyendas motrileñas del túnel, salían los guardias militares y todas esas cosas. No es más que una antigua acequia embovedada. Que bajaba por la calle San Roque, por detrás del Carmen, y bajaba hasta unirse con la acequia principal en la puerta de la esquina del cuartel de la Guardia Civil. Pero todo esto es una acequia, aquí hubo una acequia embovedada que suscitó pues, en su época toda la fantasía de los niños de principios del siglo XX. Volvemos a recordar que es una rambla. Es una rambla. Entonces lo normal es que se embovedara a lo mejor. Claro, ¿no? Embovedaron una acequia, hicieron una acequia que se hace en el siglo XVII para traer agua por detrás del Carmen, y la acequia recorría todo. Yo la he visto, todavía se conservan algunos trozos, por ejemplo, en la calle Cuatro Esquinas se ve un trozo todavía de esa acequia, y estuvo recorriendo, pues está este sótano, este túnel subterráneo, pues calentó la imaginación de todos los niños de los motrileños de aquella época, ¿no? En realidad era la acequia embovedada y no había más nada, ¿no? Pero sí que es verdad que historias de militares, de piratas, de recorridos nocturnos y de apariciones y de todo ese tipo de cosas por la acequia embovedada de la calle Catalanes. Pero la calle es una calle muy tradicional, muy típica. Digo que se le dio el nombre de Martínez Campos, y que no triunfó, que el nombre Martínez Campos está y sigue llamándose Martínez Campos. Oficialmente es Martínez Campos. Pero el nombre popular, y el ayuntamiento hizo bien, es decir, no le quitó de Martínez Campos y mantuvo en los años 80, cuando se modificó el tema de la calle Martínez Campos, el tema de la calle Catalanes. En calle Catalanes, y como no, aunque sea un poco de refilón, porque ya en su día estuvimos aquí, hablamos de nuestro almirante, de Díaz Moreu, está en la plaza de Díaz Moreu, hablaremos de Emilio Moré, o sea, otro catalán también, que lo hemos mencionado también en capítulos anteriores. Estamos en la Plaza de las Monjas. Esta es la Plaza de la Monja, no sé por qué, pero además contaban que la monja desaparecía, ¿no? El caso es que esta recibe la Plaza de la Monja, y la Plaza de la Monja, cuando se produce el final de la Guerra de Cuba, el Ayuntamiento de Motril dedica esta Plaza de la Monja a Díaz Moreu, le cambia el nombre de la calle, y originariamente el nombre de la dedicatoria estaba una pequeña plaquita que estaba aquí en este palacio que existía aquí. Después se puso allí en la puerta de la familia Vilá, donde todavía que se conserva, como decía, una de las casas de los catalanes, ¿no? Que la familia Vilá todavía se conserva magníficamente bien la casa. Esta calle siempre fue una confluencia de rambla. Es uno de los problemas que tuvo históricamente el Ayuntamiento de Motril. Cada vez que llovía, esto se inundaba. Claro, recordamos que cuando empezábamos a hablar de esta calle Catalana, justo en lo alto, hablamos de que era una confluencia de rambla, ese embudo que al final desemboca en toda esta... Y había que poner un tablón para pasar de un lado a otro, famoso tablón que había que pasar con equilibrio. El tablón. Yo me acuerdo sobre todo el tablón aquí. Estaba ahí, en la puerta de la tienda de los Jardinillos, de la familia Antequera, estaba el tablón que se ponía justo en la puerta de los Jardinillos de la familia Antequera, y se conservaba el tablón, y cuando llovía más de la cuenta se ponía el tablón. Yo he pasado montones de veces por encima del tablón, porque todos los niños hacíamos equilibrio
en lo alto del tablón, y esta era pues la calle de los catalanes, una calle que yo sigo diciendo se ha transformado tanto que no tiene nada que ver con la calle que existió en los años 40, 30, 40, 50. Es decir, a partir de los 60 hay una transformación urbana tan grande de Motril que alguna vez tendremos que preguntarle qué es lo que pasó en Motril para que el casco urbano se macizara tanto, se derribara todo y se construyera de nuevo, ¿no? ¿Cuál fue el gran problema? ¿Qué provoca eso, no? Supongo que los que saben de historia urbana, historia del urbanismo o de historia económica serán capaces de explicarlo alguna vez. O no. Pero yo que sé, o no. Pero porque curioso, ¿no? Mientras que otras tiene ciudades han intentado conservar su patrimonio histórico, aquí se ha derribado con mucha tranquilidad, ¿no? Es decir, y ya está, ¿no? Bueno, la calle Catalanes terminaba en la Puerta Castillo de Ferro, en la esquina calle Zapatero. Claro, justo enfrente de Jardinillo. Claro, y a partir de ahí no había calle, pero a partir del siglo XVIII se abre una pequeña calle hasta llegar a la huerta del Aljibe, hasta el final de un camino que había de lo que hoy es la avenida Salobreña, y esa calle se la llama calle Nueva de la Muralla. Nueva de la Muralla. Calle Nueva de la Muralla o de la Muralla Nueva. No, la calle Nueva de la Muralla. Nueva de la Muralla. Esta la calle de la Muralla y la parte de abajo Nueva de la Muralla. Y bueno, hay una transformación muy importante desde el centro tradicional, que era de la Plaza España y alrededores, se pasa a otro centro comercial a partir del siglo XIX, hacia la zona de Plaza Palmeras, Calle Nueva. Y esta calle, que está en calle Catalanes, se convierte en el eje fundamental que une el norte con el sur de la ciudad. Decía Manolo que se diferenciaba el norte del sur, ¿no? Ahí. Sí, ahí empieza, es decir, el comercio tradicional, es decir, la zona comercial. Tradicionalmente había sido la Plaza de España. E incluso estaba prohibido poner tiendas que fueran fuera de la Plaza de España. Después se amplía la zona del Postiguillo, Plaza Javier de Burgos, calle Catalanes, pero después, a mediados del siglo XIX, pues empieza la construcción de casas nuevas y tal, tendente hacia la calle Nueva, y el comercio motrileño se expande hacia el otro lado, ¿no? Hacia Calle Nueva, todo lo que es Cejas Lozano, Milanesa, Parque Vista Bella, Plaza Las Palmeras. Efectivamente. Es decir, hay una nueva zona comercial a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es lo que hoy conocemos nosotros prácticamente. Esto ha variado muy poco, es decir, sigue siendo pues la zona de este casco comercial de Motrizo prácticamente el mismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y esta calle que estamos, la de Emilio Moré. Emilio Moré. No es la conformación nada tiene que ver con la actualidad. Esto era... Para empezar, le imagino mucho más estrecho. Era un callejón. La mitad de la mitad, ¿no? Era un callejón. Un callejón. Que terminaba en la Plaza del Rinconcillo, que curiosamente era esta. La Plaza del Rinconcillo era esta esquina, de la esquina hasta la Plaza de las Palmeras, la Plaza del Rinconcillo. Ajá. Y era una calle muy estrechita, que se le dedica por el Ayuntamiento de Motril también a Emilio Moré, porque Emilio Moré es otro de los grandes comerciantes, el primero de los Morés, se establece en Motril, como decía antes, a finales del siglo XVIII, al principio del siglo XIX, se convierten en banqueros. La banca Moré estaba allí enfrente, la banca Roja aquí, la Moré Auger estaba aquí, Emilio Moré, pues Emilio Moré Auger pues, fue uno de los grandes banqueros motrileños, grandes economistas motrileños, economistas, propietarios motrileños, creador de fábrica de azúcar, y el ayuntamiento le dedica esta calle que en el siglo XIX se amplía un poco más, se hace un poco más ancha y se le dedica a finales del siglo XIX a Emilio Moré. Este trozo se sigue llamando Plaza del Rinconcillo, así se llamaba en el siglo XVII y en el siglo XVIII era la Plaza del Rinconcillo. Curiosamente aquí hubo una tienda que se llamaba El Rinconcillo. El Rinconcillo. A alguien no se le había olvidado que esta plaza era la Plaza del Rinconcillo. Sí. Y por supuesto mucho más estrecha la calle, mucho menos abierta de lo que está hoy, porque hoy había retranqueo de edificios. Claro. A la hora de construir edificios nuevos había retranqueo de edificios, se ha ampliado la calle, pero originariamente, si vemos los planos de Motril de 1845, es un callejón que termina en una pequeña placita, que es la Plaza de Rinconcillo, y otra plaza más grande, que es la actual Plaza de las Palmeras, que es la Plaza Pineda, antigua Plaza Pineda. La gran conformación de esto es después de la Guerra Civil, porque durante la guerra se queman las casas de los Moré y de los Rojas.
y después el ayuntamiento pues, cerraba, la plaza se cerraba aquí, es decir, prácticamente había un cerramiento, la casa avanzaba más hacia el centro de la plaza y cerraba A la altura plaza, del paso de cebra, ¿no? claro, y cerraba un poco la plaza. Y bueno, pues esas ruinas de esa casa fue comprada por la familia Posada y el ayuntamiento le permite la alineación, con lo cual pues es esta casa, la de los Posadas, se alinea. Y a González Carrascosa, que era abogado, que había sido director general de Agricultura durante la República, le permite, que era un gran abogado, don Francisco González Carrascosa, construir su pequeño chalet aquí, que se conservó hasta el año 95. Sí, eso lo recordamos. Una bonita casa que se conservó aquí, con patio, con palmeras y tal, con jardín con y tal. pato. Es fantástica casa que pelló todo este edificio del siglo y 1995. De esto sí quedan fotografías. Esto también, sí, claro, hay muchas fotografías porque Y atraía mucho la daba atención. jardinillo. Y daba la parte de atrás, daba jardinillos, lógicamente. Y se derribó pues para hacer este edificio. Y esta es la conformación que toma Díaz Moreu y el Rinconcillo, que se pierde como Plaza del Rinconcillo, y a todo el trozo de la calle, desde la esquina de la Plaza de las Palmeras hasta la esquina de la calle Catalanés, se le llama Emilio Morey, es decir, se le da nombre a todo el conjunto de la calle. Esto en realidad son ensanchamientos, es decir, que en realidad no son conformaciones de plaza, es decir, urbanísticamente no es que el ayuntamiento conformara la plaza y diciendo ahora vamos a construir una plaza, no es así, sino que esto nació de una manera un poco anárquica, ¿no? Y de pronto había un ensanchamiento, un callejón estrechísimo, un ensanchamiento, se ensanchaba un poco la calle, pues una placeta, se volvía a cerrar y otra placeta al otro lado. Y esa era la conformación urbana, placeta. Los madrileños lo dicen placeta, no la placeta. La placeta. No es una plaza y no es conformación urbana. Después, poco a poco, los ayuntamientos le han ido dando conformaciones urbanas a esta calle. Esta calle lo más importante fue la Banca Moré. Lo más importante de esta calle fue la existencia de la Banca Rojas y la Banca Moré, que fueron las dos bancas más importantes de Madrid, que además pues, fueron corresponsales de otras bancas, el Banco España, el Banco Español de Crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la arquitectura de esta calle, las fotos que se conservan de la arquitectura de esta calle, una arquitectura impresionante, ¿eh? Las casas que existían aquí, impresionantes. Se quemaron en época del 36 o el 37, creo. Bueno, el 36 en el verano del 36, al principio del 37, se queman estas casas y ya no se reconstruyen. Lo que hacen es pues, construir edificios nuevos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, por lo menos nada parecido con lo que existía, porque la arquitectura que existía es mucho más señorial, claro, que existía aquí, una casa, las dos, la de los Moré y la de los Rojas, una arquitectura mucho más señorial, pero ha desaparecido hoy, pero por lo menos el nombre de Emilio Moré, como uno de los capitanes de empresa, digamos así, como decían antiguamente, capitanes de empresa de Motril, ha mantenido la calle. La familia Moré tuvo una gran importancia económica en todos los aspectos de la economía motrileña del XIX y de gran parte del siglo XX. Y la Plaza de las Palmeras, ¿esto sí es plaza? Esto tampoco, era la placeta de Pineda. Placeta de Pineda. Porque aquí vivía un regidor del Ayuntamiento de Motril, se llamaba Antonio Pineda, y de ahí viene el nombre, la placeta de Pineda. Y ese nombre de placeta de Pineda porque se conservó hasta esa fecha que pone ahí, de 1903, que el ayuntamiento la dedica a Gaspar Esteban Rabasa, escritor, maestro, abogado, político de Motril, que es una fama, el cual yo le dediqué un artículo estudiando cómo murió, y le dedica, el ayuntamiento le hacen un homenaje en el Calderón y le dedican la placeta de Pineda, que deja de ser conocida con el nombre de Pineda para ser conocida como Plaza de Gaspar Esteban.
sabemos que la plaza la dedica el ayuntamiento a Gaspar Esteva, se le hace un homenaje impresionante en el Calderón y se le dedica esta plaza del regidor Pineda, se le dedica a Gaspar Esteva. Gaspar Esteva, hablar de Gaspar Esteva es hablar de otro de los grandes hombres de la cultura motrileña del siglo finales del XIX, principios del XX. Autor desde poetas, obras de teatro, zarzuelas, de todo lo que nos podemos imaginar. Estuvo dedicado a la enseñanza, prolífico absoluto, dedicado a la política también, editor de un periódico como era la revista motrileña, un periódico que se llamó la revista literaria de Motril, es decir, todo un personaje que dedicó su vida pues entero a la cultura de Motril, y Motril se lo reconoce dándole pues a una de las plazas más centrales de Motril el nombre de Gaspar Esteva. Que se popularizó claro, con las palmeras al poner las palmeras. En 1927 el gran alcalde, que alguna vez tendré que hacer un trabajo de él porque es muy desconocido, que es don Carlos Castillo, que es el que hace, don Carlos Castillo, el que hace el gran cambio urbanístico de Motril, lo hace en los años 20, el gran cambio urbanístico de Motril, es el que arregla la Plaza de España, el que arregla la Explanada, la Plaza de la Libertad, y en el centro de Motril hace esta placita, le pone palmeras, y popularmente pues convierte la plaza en un sitio muy agradable, la empiedran, la convierte en un sitio muy agradable y empieza a ser conocida con el nombre de Palmeras. También pasa lo que estamos hablando en la calle Catalanes. Cualquier parecido de esta plaza con la realidad no tiene nada que ver. Es ¿no? pura coincidencia, se han destruido todos los edificios que aquí existían para construir edificios nuevos y no queda absolutamente nada de la conformación, excepto las palmeras, y algunas de ellas se han perdido por el escarabajo rojo, el picudo rojo. Pero sí que es verdad que dedicada a uno de los hombres más prolíficos en la cultura de la historia de Motril, Gaspar Esteva Rabasa, que incluso tenía un museo de animales, porque se dedicaba a embalsamar animales, es decir, un hombre dedicado al mundo de la ciencia, al mundo de la cultura, de la literatura, del arte, impresionante, ¿no? Y lógicamente pues hicieron muy bien el ayuntamiento de aquella época, a principios del siglo XIX, en dedicarle esta plaza. Poco tiempo después él moriría en un accidente en Granada. En Armilla se intenta subir a un tranvía en marcha, se cae y lo pilla el tranvía y lo mata, ¿no? Y bueno, fue un duelo en Motril impresionante porque el hombre era muy querido en Motril. Esteva Rabasa era muy querido en Motril. Y bueno, la Plaza Pineda pues se conoce así del siglo XVIII, es decir, hay datos del siglo XVIII con este nombre. Aquí hubo un horno de pan muy famoso, el horno de la Plaza Pineda, y también la casa de blanqueo. Una casa de blanqueo era una fábrica donde se blanqueaban las formas de azúcar para darle también, para hacerlas más blancas al azúcar que lo que salía a la fábrica. Sí. Y tal. Y hubo también en esta Plaza de Pineda también hubo una famosa casa de blanqueo, y además en el siglo XX estuvo el sitio donde se trataba el tracoma. El tracoma era una enfermedad en los ojos que era muy endémica en Motril, y aquí se puso un ambulatorio dedicado al tracoma, donde se le salvaron los ojos a muchísimos motrileños después de la guerra final. Y por supuesto la famosa clínica de don Gerardo Esteva, donde han venido al mundo tantos niños motrileños de los últimos 40 o 50 años, es decir, de los últimos 50 años. Indudablemente hoy se ha convertido en una plaza principal de Motril, conocida no solo en Motril, ¿Y de eventos sociales también era plaza? No, de eventos sociales. No, ¿verdad que no? En Motril había pocos eventos sociales. Los eventos sociales se hacían siempre en la Plaza de España, Plaza de España, que era el sitio central donde estaba la iglesia, donde estaba el ayuntamiento, o si eran culturales, pues en el Teatro de Saló o en el Calderón, ¿no? Que era lo normal, ¿no? En las calles se hacía poco este tipo de cosas, porque en aquella época la ciudad era muy violenta, en Motril fue siempre muy violento. Y cualquier concentración terminaba como Rosario la Aurora, ¿no? Están como nosotros, que cuanto menos salgamos a la calle mejor, ¿no? Es decir, es que era una ciudad muy violenta, sí, la verdad por si su sistema económico y tal, era una ciudad muy violenta y se producían muchísimos altercados, muchísimos problemas,
y entonces pues siempre tuvieron bajo mucho control el tema de las manifestaciones públicas. La hubo, evidentemente. Claro. Cuando es el entierro de Gaspar Esteban, la manifestación de duelo fue impresionante. Más de 10.000 personas acudieron al entierro de Gaspar Esteban y fue una manifestación de duelo pues, donde participó todo Motril en aquella época, los ricos, los pobres, todo el mundo, porque era un hombre muy querido por todo el mundo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a despedir un poco porque también la luz casi que se nos está yendo ya a estas horas de la tarde-noche, aquí en nuestra alquería. Hemos estado recorriendo esta plaza de Pineda, recordando a Gaspar Esteban, recordando ese rinconcillo, a Emilio Moré, la calle Catalanes hacia arriba, esa rambla que ha conformado uno de los pilares económicos de nuestro municipio, esa calle Catalanes. Hemos empezado nuestro recorrido, cómo no, en la Plaza Javier de Burgos, donde también hemos conocido la figura del ilustre motrileño. Nosotros vamos a seguir enamorados de nuestro Motril, vamos a seguir viajando por las calles de nuestro municipio para conocer, cómo no, la historia palmo a palmo de nuestra localidad. Esperemos que ustedes nos acompañen en nuestros próximos capítulos. Gracias por su atención y les esperamos, como siempre, con la visita de don Manuel Domínguez aquí, en nuestra alquería. Hasta la próxima semana. Adiós.